presente de Cristo y el reino ya inaugurado. Hoy vamos a ver el tema, la victoria presente de Cristo y el reino ya inaugurado. Así que durante estas 8 lecciones que hemos estado trabajando, que nos queda una ya, vamos a repasar mencionando los temas que hemos tratado. El primer tema es la tensión del ya y todavía no en la vida cristiana, la resurrección como motor de santidad presente, la ciudadanía celestial y la ética del reino. 4. El juicio futuro como motivación pastoral. 5. La transformación final del cuerpo y la esperanza cristiana. 6. El día del Señor y la sobriedad espiritual. Y 7. La victoria presente de Cristo y el reino ya inaugurado. Ahí vamos a trabajar hoy. Tenemos un asunto que la iglesia debe de ir resolviendo a través del estudio de la palabra, y es la no comprensión de que Cristo está reinando, que Él no solamente reina en nuestros corazones, sino que Él gobierna sobre toda la creación. No hay una parte de la creación que Cristo no gobierne. Por lo que desde una visión amilenial, no premilenial, sino amilenial, entendemos que ya estamos viviendo en el milenio. No en este tiempo, sino desde el tiempo que Jesús vino, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. No es posible que si la Escritura dice que Jesucristo reina, tengamos que enmarcar el reino de Cristo solo en nuestros corazones, cuando la Escritura dice que Él reina sobre toda la creación. ¿Cómo es posible entonces que si Él reina en toda la creación y que estamos viviendo la época amilenial o el milenio, porque veamos tanta maldad, vamos a decir por ello que Cristo no está reinando? No, es que la maldad ha existido siempre, existirá siempre, mientras hayan hombres o seres humanos en la tierra. Porque hemos dicho en otras ocasiones que el mal no se gesta en la sociedad ni en el hombre por el diablo, sino por la caída del hombre desde el principio, en el libro de Génesis, capítulo 2 o capítulo 3, mejor dicho, donde se relata la caída de Adán y Eva, y que esa caída de Adán y Eva fue pasada federalmente como cabeza, que era Adán, de toda la humanidad. También el pecado pasó a todos los hombres. Pablo lo dice en Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, siendo Adán cabeza federal de toda la humanidad caída, Jesucristo entonces es cabeza federal de toda la humanidad redimida. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. ¿Se da cuenta? Son dos cabezas, una cabeza caída y una cabeza que restituye y que levanta. En ese sentido, cuando Cristo viene, muere en la cruz del Calvario, es sepultado, resucita el tercer día, 40 días después de haber resucitado, asciende a los cielos. La Biblia es clara cuando dice que Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Hemos dicho en otras ocasiones que la palabra, la frase sentarse, indica gobierno, indica autoridad, indica soberanía. Al estar Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, lo que está diciendo el texto es que Cristo está gobernando, que Él soberanamente dirige la creación, porque Él
vino a cumplir una meta que no quedó inconclusa, sino que la cumplió a toda su totalidad al redimir a aquellos que debían o habían de ser salvos. Por lo que la victoria presente de Cristo y el reino milenial o el reino ya inaugurado nos muestra que no tenemos que esperar a que Cristo venga a reinar, porque Él ya reina. Él ya reina. Y ese reino se sigue expandiendo 2000 años después hasta llegar a nuestros días. Que vaya a durar 2000 años más, yo no sé. Que vaya a durar 100 años más, yo no sé. Yo lo que sé es que Él está reinando y que la iglesia está reinando con Él. Ya lo acaba de leer Luis en el capítulo 2, versículo 6 de Efesios, que dice que nosotros estamos sentados con Cristo y no estamos sentados como súbditos simplemente, sino que estamos sentados con Él en el reino que Él ya estableció. Vamos a ver, alguien que busque ese versículo y vamos a leerlo otra vez. Efesios 2:6. Vamos a leerlo y vamos a ver cómo es que lo dice. Efesios 2:6. ¿Lo tiene alguien ahí? Amén. Léalo, Bernie. Efesios 2:6. Con fuerza. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta dónde está usted? Usted que se siente a veces como menos. Usted se siente a veces como menos. No se sienta menos. Oiga, ¿dónde está sentado usted? Está sentado con Cristo en los lugares celestiales. No tiene que esperar que Él lo haga después. Es que ya Él lo hizo. Y usted está sentado en ese reino otra vez. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, no fue que tú te sentaste, sino que Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Así que, ¿qué usted está esperando para creer que usted no está gobernando con Cristo? Si la Biblia no lo digo yo, lo dice la Biblia, que ya estamos en el reino de Cristo, que fue inaugurado, y estamos sentados gobernando con Él. La iglesia gobierna con Cristo. Por eso fue que Él mismo dijo en Mateo 16, 18, 18, 16, a veces confunde esa cita, pero usted lo buscará luego, cuando Él dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué cree usted que el diablo no ha podido acabar con la iglesia? Porque la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí, hermano. Y a veces yo veo a cristianos que se sienten como tan... No, porque yo no soy nada. No, ¿cómo usted va a decir que usted no es nada? Si usted está reinando, usted, oiga lo que dice Pedro, que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Y cómo un rey se va a sentir menos que nada? No, yo no me siento menos que nada. Yo soy un rey. Yo soy un príncipe. Yo soy un sacerdote del reino de los cielos y estoy posicionado en lugares celestiales, no porque yo hice algo bueno, sino porque Él fue que me hizo sentar en ese lugar. Así que uno de los errores más comunes en la escatología es presentar que el reino de Cristo es algo completamente futuro, que viene después. Sin embargo, el Nuevo Testamento no enseña eso con claridad, al decir que el reino ya no ha sido inaugurado, sino todo lo contrario. El reino ya está en marcha, o está en marcha desde el mismo momento que Cristo ascendió hacia los cielos. Aunque aún no ha sido consumado, eso sí, el reino sigue trabajando y sigue expandiéndose y sigue creciendo, y almas salvándose, gente recibiendo al Señor, gente siendo libre, gente enriquecida en Cristo Jesús, en la gracia, gente siendo transformada, el evangelio insertándose en la sociedad. ¿Hasta cuándo? El problema es ese, que no sabemos hasta cuándo eso va a suceder, pero a ti y a mí no tiene que importarnos el hasta cuándo. A nosotros lo que nos tiene que importar es el ya. Estamos en el reino de los cielos. El reino ya está presente, pero aún no ha llegado a su plenitud
por lo que esta lección busca demostrar que a través de una exégesis bíblica, que Cristo ya reina y ya ha vencido, y su reino ya está operando activamente en la historia. Es una actividad que no se detiene día y noche. Cuando Jesús estuvo aquí, él dijo, maestro, le dijeron, maestro, algo así como, maestro, la noche está por llegar. Y Jesús dijo, no importa que llegue la noche, mientras mi Padre trabaje, yo también trabajo. Es decir, la iglesia sigue trabajando, el Señor sigue trabajando día y noche. Recuerde, tenga esto en mente, el Señor no se para ni descansa. No crea usted que porque usted se va a ir a acostar ahorita, el Señor se va a acostar con usted. Porque para nosotros aquí es de noche, pero para China es de día, y para otra parte del mundo. Así que el Señor no descansa. Hay una frase que dice que el diablo nunca duerme, ¿verdad que sí? Pues yo le quiero decir que Dios duerme menos. Dios ni pestaña. Si el diablo nunca duerme, Dios duerme menos, porque Dios está activamente trabajando con su iglesia, haciendo su obra. Número 1, Cristo ya ha vencido la victoria en la cruz. Cuando nosotros leemos Colosenses, capítulo 2, versículo 3 al 15, nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y delitos, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién es Él? Con Cristo. Perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que estaban contra nosotros, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Y qué más hizo Cristo después de eso? Dice el texto que despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente. Y no solamente las exhibió públicamente, sino que lo hizo triunfando sobre ellos en la cruz. Dígame a ver si Cristo no está reinando. Porque lo que leemos dice que eso es lo que ha pasado. Dice que Él venció a todas las potestades. Pastor, pero que el diablo y los demonios, ¿qué importa? ¿Qué importa? El Señor está, pastor, que la maldad, ¿y qué importa? El Señor está gobernando, el Señor está obrando, y reitero, y las puertas se siguen abriendo cada día más, y la gente se sigue salvando. Al reino de los cielos sigue entrando gente, y al infierno también, porque el que no hace lo bueno, hace lo malo, y tiene que haber algún castigo para el que hace lo malo, como debe de haber alguna recompensa para el que hace lo bueno. Despojando a los principados y potestades se refiere a poderes espirituales, demoníacos o estructura de autoridad caída. Vamos a ver, algunos autores creen que esta parte aquí de despojando a las potestades no solo se refiere a los demonios ni al diablo, sino que también se refiere a poderes de instituciones dirigidas por los hombres para el momento en el que se escribe la carta a los Colosenses, y es una expresión directa hacia el pueblo de Israel, especialmente a los líderes del pueblo de Israel, que tenían la potestad sobre el pueblo y se creían con autoridad por encima de todas las cosas, tanto así que recordemos que ellos despreciaron a Cristo, y ellos mismos, con el poder que tenían, fueron quienes le dijeron a Poncio Pilato: no queremos que lo suelte, lo que queremos es que lo mates. Así mismo, hermano. Escucho, usted dirá, la palabra suena dura, pastor. Y crucificar a una persona, ¿qué era? Cuando sentenciaban a una persona a que lo crucificaran, ¿qué era? ¿Era la muerte? Es decir, matar y crucificar es lo mismo. A alguien que lo matan le quitan la vida, a alguien que lo crucificaban le quitaban la vida. Pues este pueblo que tenía autoridad y que estaba gobernado por el Sanedrín, de alrededor de unos 70 hombres, que gobernaban a todo el pueblo de Israel, porque para la época que Cristo viene, Israel no tiene rey. De hecho, el último rey que tuvo el pueblo de Israel fue el rey Sedequías, a partir del año 586, cuando cae Jerusalén, 586 a.C., fue el último rey que tuvo Israel, y a partir de ahí Israel jamás en la vida volvió a tener rey, pero sí tuvo un consejo de líderes que gobernaban a Israel, que era el Sanedrín, compuesto, reitero, por unos 70 hombres.
Estos hombres tenían la autoridad sobre el pueblo de Israel y eran quienes gobernaban a la llegada de Jesús al escenario histórico. Entonces, estos poderes pudiera referirse también el despojo, porque Cristo lo despojó. Cristo le quitó toda la autoridad al pueblo de Israel, al liderazgo. ¿Por qué se la quitó? Porque el pueblo de Israel no había cumplido con las exigencias que Dios había demandado de ellos. Y ellos, en vez de acercarse al Señor, se habían alejado de Dios. Tanto así que recordemos que el mismo Señor Jesús se lamentó diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise reunirte como una gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Ve, no quiso. Y reiteramos otra vez Juan 1, 11 y 12, que dice: a los suyos vino y los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Los gentiles. No, el pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa potestad pudiera referirse en ambos casos a demonios, autoridades espirituales, como también a autoridades institucionales. Los exhibió públicamente. El lenguaje es un lenguaje de triunfo romano. Cristo es el general victorioso. Cuando un general romano salía a la batalla y volvía con la victoria, traía al rey que se había sublevado y lo traía amarrado en un poste o metido en una jaula y lo paseaba por toda la ciudad diciendo: ahí está el vencido. Y ponía muchas veces los pies sobre la cabeza del vencedor diciendo: ahí está el vencido, yo soy el vencedor. Pues Cristo hizo, lo que hace Pablo es que toma esa figura y dice: y los exhibió, es decir, puso al descubierto a los que él venció. Públicamente le mostró al pueblo de Israel y le mostró también, si se quiere, a los demonios y a las fuerzas espirituales que él había vencido. ¿Cuándo? Cuando él se levantó de la tumba y dijo en Mateo 28, 18: he aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Cristo no solamente reina en el corazón, ni reina en el cielo, sino que también reina aquí. Que no le quede duda, hermano, de eso. Porque le estoy hablando con el texto bíblico, que no le quede duda. Triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue derrota, la cruz fue victoria. Que de hecho, quiero decir, cuando usted vea a un hermano, aunque sea cristiano evangélico, con una cruz en el cuello, no lo tilde de religioso. Yo no me pongo una cruz, no ando con ella porque yo nunca anduve con eso. Pero si yo veo a un cristiano con una cruz colgando en el cuello, tú, Anthony, que te atrevas a venir hoy con una cruz colgando en el cuello, yo no lo voy a tildar de religioso, porque esa cruz muestra dos cosas: muestra muerte y muestra vida. Esa cruz me dice que ahí resucitaron al Señor, pero también la cruz me dice que ahí por su muerte yo recibí vida. Así que cuando usted ve a una persona con una cruz en el cuello, no lo tilde de que es un idólatra. No, es un símbolo de victoria, como también es un símbolo de muerte. Por ejemplo, usted pasa por una farmacia y casi en la farmacia usted va a encontrar ¿qué? Una cruz. ¿Por qué? Porque la cruz que está mostrando: aquí vendemos medicina para que te la bebas, y si no te la bebes te mueres. Ahí están los dos. Aquí vendemos medicina para que te la bebes y te sane, y si no te la sana te mueres. Pues la cruz muestra la muerte y muestra también la vida. La cruz muestra sacrificio y también muestra bendición. Cristo no está esperando vencer, Él ya venció. Satanás no está reinando soberanamente, ha sido derrotado judicialmente, exhibido públicamente en la cruz del Calvario. 2. Cristo ya reina. El reino es presente, no es un reino por venir o un reino futuro. Hermano, otra vez, ¿cuántos años tiene Cristo que vino? ¿Cuántos años? 2000. Sí, 2000 y una colita. ¿Cuántos años, de los años de su vida, cuántos años ha escuchado usted diciendo que está esperando que Cristo venga a reinar? A ver,
Y si 2000 años han pasado y Él no ha reinado, pero ¿cuándo es que lo esperamos el reino? ¿Cuándo? Léase alguien búsqueme ahí a Marcos 1, 14 y 15, para que usted vea lo que dice ese texto. Mientras voy leyendo acá, manténgame el texto ahí. Mateo 11, 28 dice, pero si yo, dice Jesús, hablándole a los escribas y fariseos, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? No dice que va a llegar, hermano. ¿Y cómo es que leemos? No dice que va a llegar, dice ciertamente que y la palabra en una oración ha llegado significa presente, no significa futuro. El reino de Dios ha llegado. No dice el reino de Dios viene o llegará. Pero ve, eso lo dice aquí Jesús en Mateo 11, 28. Pero mire lo que dice Marcos 1, 14 y 15. Léele, Omarí, por favor. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Jesús comienza a predicar, Jesús viene diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. ¿Se da cuenta? Marcos 1, 14 y 15. Se ha acercado. Pero aquí, en Mateo 12, 28, no dice se ha acercado. ¿Cómo dice? ¿Por qué dice en uno se ha acercado y en otro ha llegado? Ha llegado. ¿Por qué lo dice? Porque Jesús está iniciando el ministerio y está acercando el reino. Ya cuando Jesús, en pleno ministerio, en pleno accionar, ya no dice se ha acercado, dice ha llegado. Ha llegado. Ha llegado tiempo aoristo, en griego, que significa acción ya cumplida. Aoristo, es una palabra griega. Ha llegado. Y esta lo que dice es una acción que ya está cumplida. Como la palabra pleroma, que es donde tú dijiste el tiempo se ha cumplido ahí, en el versículo 15 o 14. El tiempo se ha cumplido, es una palabra griega que se dice pleroma. Y la palabra pleroma quiere decir cumplimiento del tiempo, es decir, cumplimiento total. O ya el tiempo está cumplido, o ya el tiempo se cumplió. Pero nunca dice el tiempo se cumplirá, sino el tiempo está cumplido o el tiempo ya se cumplió. Entonces, en ese sentido, el reino no es solo futuro, sino que el reino ya irrumpió en la historia con Cristo. Y si leemos Lucas 17, 20 al 21, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, el pueblo de Israel esperaba que se sonara una trompeta. ¡Tan, tan, tan! Aquí ha llegado el reino. Ya viene. Anunciamos que ya dentro de un año, dentro de 2 años, como el dispensacionalismo que está con ese afán, que cada vez que encuentra una cuestión ahí, que ya Cristo viene, que ya Cristo viene, que ya viene el rato, que ya viene la trompeta, que ya son aquellos. Él no viene en el reino, dice Lucas, con advertencia. El mismo Jesús dice así. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Otra vez, no es que viene anunciándose que ya, no, es que ya está entre vosotros. No es visible públicamente, es una realidad espiritual presente. El reino no es geografía, como que Cristo va a descender y va a gobernar, como dicen muchos por ahí, porque no hay un versículo que diga eso. Que Jesucristo descenderá del cielo y descenderá sobre Sión, el monte de Sión, y desde allí gobernará en Jerusalén. No hay un solo versículo que diga eso. Eso es una idea sustentada en el aire. No es, el reino de Cristo no es geográfico, porque ¿qué dijo Jesús cuando lo estaban enjuiciando delante de Pilato? ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Lo que Jesús estaba diciendo era, mi reino no es que yo vengo a sentarme sobre una silla presidencial o de rey y que desde X ciudad, en un lugar geográfico puntual X, yo desde ahí voy a gobernar. Él lo dijo claro, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, le dijo él a Pilato, ahora mismo
yo pediría al Padre que me envíe millares y millares de ángeles que pelearan por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Así que yo no vine a pelear por tierra, ni por palacios, ni por oro. Yo vine a pelear por almas, por vidas, por seres humanos, para yo devolverle el lugar que le corresponde y aquello que yo elija darle ese lugar, aquello que yo quiera que se salve, no lo que quieran, lo que yo quiera que se salve. Así que no es político tampoco. No es que desde Israel va a haber un gobierno allá en una silla presidencial en Israel y de allá se va a gobernar toda la nación. Eso no lo dice. Ahora, posiblemente, yo se lo digo a ustedes y luego que este video alguien lo oiga, si hay un versículo que diga eso, yo me gustaría conocerlo porque a lo mejor yo estoy equivocado. ¿Qué ustedes creen? ¿Pudiera yo estar equivocado? Sí, entonces si alguien tiene ese versículo donde dice que el Señor reinará desde Israel y va a gobernar a todo el mundo, entonces que me lo diga, porque le voy a decir algo. Si apareciera ese versículo, entonces Jesús se contradice y mintió. Si apareciera un versículo que diga que Jesús va a reinar desde Jerusalén o desde cualquier otra ciudad, entonces se va a contradecir. ¿Por qué? ¿Qué dijo él? Que su reino no era de este mundo. Entonces no puede aparecer una silla por allá. Jesús no puede decir, voy a gobernar desde Israel y luego decir, mi reino no es de este mundo. No puede, porque entonces no estamos contradiciendo. Entonces yo dejaría de creer en Jesús. Cuando yo digo esto, alguien se me encuentra duro. Si Dios me miente en un punto y me quiere aclarar una cosa como que no es mentira en el otro, contradiciéndose, yo dejaría de creer en Dios, porque yo soy infalible, usted también, pero el Dios que yo conozco en las Escrituras no es infalible, perdón, es infalible. Yo soy falible, pero Dios no es falible. Dios es infalible, Dios no falla. Entonces, Dios no puede decir una cosa hoy y aparecer con otra mañana, jamás. Lo que podemos encontrar en la Biblia son aparentes contradicciones, lo que se conoce también como paradoja, pero cuando usted la analiza no lo es. Y yo creo que ya he dicho eso en otra ocasión, no tengo el tiempo para aclarar un poco más ahora. 3. Cristo está reinando ahora, ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Por qué Él está reinando desde el cielo? Porque su reino no es de esta tierra, porque Él no tiene un trono en esta tierra, porque su trono es celestial y desde el cielo gobierna todas las cosas como siempre Dios lo ha hecho. Dice Filipenses capítulo 2, nos dice que delante de Él toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. Entonces su trono, como no es un gobierno del mundo, de los hombres, no puede estar aquí, tiene que estar en las alturas. Porque desde las alturas es que hay un gobierno soberano y universal. De la tierra no. A ver, ¿qué presidente ha gobernado el mundo entero? Digamos, conocido ahora. Por conocer antes. Antes hubieron presidentes imperios que gobernaron el mundo conocido. Pero había otra parte del mundo que no estaba conocido. Pero había gente, como nosotros aquí. Cuando Cristo vino, aquí de este lado del mundo había gente. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía? Había gente aquí. Antes de Cristo venir aquí había gente. Ahora, el gobierno que había y que la Biblia menciona es el gobierno de las tierras bíblicas, especialmente colindante con Jerusalén, con todo Israel para la época que Cristo vino. Cuando la Biblia habla de mundo, en ese sentido, no está hablando del mundo como el globito que nosotros conocemos hoy, el hemisferio norte, el hemisferio sur, y lo juntan los dos y ahí está el mundo entero. No, está hablando del mundo conocido, la tierra conocida, porque para acá nadie sabía que había gente. Recordemos, hermanos, que el descubrimiento del Nuevo Mundo se da en el año 1492 con la expedición de Cristóbal Colón. Es que se conoce entonces que para este lado del mundo hay gente. ¿Y cómo creía usted que la gente percibía la tierra antes? ¿Usted cree que la percibía redonda? No, la veían plana. La veían plana. Y así era que el mundo se conocía. Hasta donde alcanzaran a ver tus ojos, eso era todo plano, nada redondo. Por eso, cuando usted comienza a ver en una planicie,
usted ve todo recto, usted no lo ve redondo. ¿Por qué? Porque la visión que tú tienes es horizontal, no es una visión horizontal vertical, sino solo horizontal hacia adelante. Para ese tiempo entonces, cuando la Biblia habla de mundo, no está hablando del mundo nuestro, está hablando del mundo de ellos. Ahí es donde mucha gente tiene problemas para comprender la escatología, las profecías, que creen que todo eso era para el mundo entero, y no era para el mundo entero como lo conocemos hoy, era para el mundo entero como se conocía para la época. Hechos 2, 32 al 36 dice: a este Jesús resucitó Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús Dios le ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Señor y Cristo. Las dos palabras se juntan ahí. La palabra Señor en el hebreo, para la palabra Señor era Adonai, que era dueño absoluto de lo que gobernaba o controlaba. Pero a Cristo se le dan dos títulos: se le da el título de Señor y se le da el título de Rey. La palabra Cristo significa Rey. Entonces Él no es solo Señor de una comarca, Él es Señor de todo el universo y Rey de todas las cosas creadas. Pedro no anuncia un reino futuro, declara que Jesús ya fue entronizado, Señor y Cristo. Señor, autoridad universal. Cristo, Rey mesiánico. Lo que se esperaba había llegado, aunque el pueblo no lo recibió, no lo quiso. El Salmo 110, versículo 1 dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez, esto lo retoma el libro de Hebreos cuando dice: ¿a quién dijo el Señor? O mejor dicho, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo, hermano, ya está sentado. Hoy que usted está esperando que Cristo reine, ¿para cuándo? Hay una cantidad enorme de creyentes que están esperando que Cristo reine en un futuro. Y le voy a decir algo. Mientras yo estaba estudiando esto, yo pensaba y decía: si esto que yo voy a decir algún día alguien lo rescata, después que yo me muera, algún día alguien lo rescata, podrán pasar 100 años, y si alguien escucha esto 100 años después, esto que voy a decir podría o estar asombrado o podría decir: eso es verdad. El que se sienta a esperar que Cristo va a reinar, se le peló el billete. El que está esperando que Cristo venga en una nube para que Cristo reine, se le peló el billete. Está poniendo su mente y su corazón en algo que ya está ocurriendo. Cristo está reinando y no tiene que venir sobre una nube para reinar, porque Él ya reina. Y que ese reino de Cristo lleva aproximadamente 2000 años, no solo de establecerse, sino de funcionar, de accionar y de ir cambiando la estructura del mundo entero. Porque donde el evangelio no podía llegar, el evangelio hoy ya ha llegado. No con toda la libertad, pero ya ha llegado. Mire, escuchaba o leía en un video, en un spot, y es cierto que en Corea del Norte, donde la religión es una religión budista oriental, ya no es la mayoría. Ahora la mayoría de personas son cristianos protestantes, donde hacía años que el evangelio se había predicado, y hoy día la creencia religiosa más popular y de mayor porcentaje es el cristianismo y no el budismo. ¿Sabe quién es Buda? ¿Verdad que sí? Aquel viejo panzón que le pasa la mano y nada más panza. Perdón, usted no vaya. Usted no es panzón, usted es de lo bueno. Y usted, Miguel, que va por ahí, y Cador también. ¿Y quién más?
Y yo no sé si yo llegue, pero yo voy de camino. Por lo menos va a ser bueno para nosotros, porque vea, no tenemos que pagar nada. Y cuando ya yo no tenga como él, por ejemplo, ya no voy a tener que pagar nada. Ese viejo panzón, ¿verdad que sí, sentado, era la base de creencia de los coreanos y de Asia completa. La religión budista en India, en China, en Indonesia, es la mayoría, la mayor creencia, la budista. Sin embargo, reitero, en Corea del Norte ha cambiado y ahora ya no es el budismo, reitero, sino es el cristianismo. Como aquí, hermano, 30, 40 años atrás, ¿cuál era la religión principal del Estado? Era el catolicismo. ¿Y hoy qué usted cree? ¿Que sigue siendo la misma? No hay mucho espuma, hermano, pero no hay mucho chocolate ahí. La religión que tiene más poder ahora mismo es el protestantismo. El protestantismo, usted va a las iglesias católicas y solo se reúne la gente los días como vienen el mes que entra, Semana Santa y ahora que creo que en todo el tiempo de la cuaresma, ¿verdad que sí? Cada domingo usted ve gente, usted puede levantar a las 5, a las 4 de la mañana y se encuentra gente tuntuneando en la calle, vestido de blanco, que van para la iglesia católica. Muy bien, perfecto, es bueno que vayan, pero eso usted lo ve solamente en una temporada. Sin embargo, cada domingo en la mañana, en República Dominicana, el movimiento que hay de cristianos evangélicos es extraordinario. Usted ve gente levantándose para arriba, para abajo, y usted pasa por cualquier barrio, cualquier ciudad, y usted encuentra gente caminando, gente saliendo del templo, un templo aquí, 3 o 4, vea, mire, aquí hay uno, ahí hay otro, para allá abajo hay otro, para allá arriba hay otro, y toda la gente va a la iglesia en la mañana. ¿Qué indica eso? Que el reino de Cristo está funcionando, está trabajando y está creciendo. El reino de Cristo está en crecimiento, expandiéndose cada día más. Está sometiendo enemigos progresivamente. Progresivamente significa que cada cierto tiempo los enemigos del Señor van cayendo. 5. Satanás está atado, está limitado. En esta era, Satanás no ha sido destruido. Yo soy de los que creo que Apocalipsis capítulo 1 al 19 está totalmente cumplido, completamente cumplido. Pero que Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22, de acuerdo a lo que yo he estudiado, no se ha cumplido. Dentro de ese cumplimiento no consumado todavía está el enjuiciamiento de Satanás, que en el capítulo 20 de Apocalipsis, el texto dice que Juan ve un ángel descender del cielo con una cadena grande en la mano y ató al diablo por 1000 años. Luego sigue diciendo, después de los 1000 años, Satanás será suelto de sus ataduras para que vaya a engañar a las naciones. Yo creo que todavía, algunos creen que ya eso se cumplió también. Yo creo que eso no se ha cumplido. Yo creo que Satanás está atado. Ahora bien, escuche, atado no es eliminado, atado no es muerto, no es matado, no es aniquilado. Atado es restringido. Usted tiene un perro en su casa, usted lo suelta, el perro se va a donde él quiera y anda por toda la tierra y viaja donde él quiera y vuelve a su casa. Pero si usted amarra el perro no se puede ir a ningún lado. Ahora, indica esto que cuando amarramos el perro, porque el perro caminaba y ladrara y se moviera para allá y fuera para acá, ¿el perro está muerto cuando lo amarramos? No, el perro está vivo, porque el perro sigue comiendo. Y el perro, cuando escucha a alguien que irrumpe en su territorio, ¿qué hace? Ladra. Entonces Satanás no está muerto, está atado, pero sigue haciendo daño, porque es una influencia espiritual. Y como influencia espiritual, y recuerde que la atadura no es una cadena como usted la conoce. ¿Entendieron eso? Yo creo que eso lo expliqué hace un tiempo. Esa cadena no es una cadena de esa que usted va y compra al supermercado, a la ferretería, con la que usted amarra a un perro o usted asegura una puerta. No es esa cadena. Eso es simbólico, eso es representativo, porque no hay cadenas que puedan amarrar a Satanás como la cadena que usted conoce así. ¿Podría una cadena de la que usted conoce amarrar a Satanás? ¿Por qué no lo puede amarrar? Entonces la cadena, ¿cómo debe ser?
Pero eso es una cadena de verdad, que lo amarraron con una cadena. No, es que tiene restricciones. Donde quiera que Dios lo tenga amarrado, encarcelado, apresado, detenido, todo lo que sea, usted tiene que verlo de manera espiritual y no literal, o de manera simbólica, no literal. Él está atado, está restringido y no puede hacer lo que él hacía siempre. Leemos entonces Apocalipsis 21 al 3. Prendió al dragón y lo ató por 1000 años. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. Como dije ahorita, viéndolo desde un enfoque milenial, atado significa inactivo, no significa, inactivo, sino limitado. Es decir, él no puede ir más allá de donde Dios le permita ir. No puede actuar más allá de lo que Dios quiera que él haga. Antes no, antes él estaba suelto. Cuando Cristo viene, cuando Cristo aparece en el escenario bíblico, Satanás estaba suelto, era el amo y señor. Para que ustedes entiendan, Satanás era el dueño de este mundo. Antes de Cristo, Satanás era el dueño de este mundo. Incluso, en algún momento Jesús dijo, me voy, porque el príncipe de este mundo ya viene. Es decir, Jesús sabía que Satanás era quien gobernaba. Cuando Jesús es tentado en el desierto, Mateo 4 y Lucas 4, y es llevado al desierto, después de haber pasado los 40 días, Satanás, todo lo que le ofreció a Cristo, no se le ofreció mintiendo. Es verdad, él era dueño de ellos. Mire, le ofreció toda la riqueza del mundo. Le ofreció todos los reinos del mundo. Y es verdad, él le estaba ofreciendo lo que él tenía, pero él no lo iba a recibir. Cristo no lo iba a recibir. Porque Cristo más, y Satanás es un freco también, hermano. Es un freco. Porque, oiga, ofreciéndole al dueño de la cosa, Sí, yo le he cantado mucho. lo que él tiene, Sí. porque él gobernaba, es cierto, él lo tenía todo. Él era el que manejaba el mundo, el que movía los hilos. Sobre gracia permisiva de Dios, o por la permisibilidad de Dios, sí lo hacía. Pero cuando Cristo lo reconoció, ¿por qué? Porque recordemos que en Génesis capítulo 3, ¿quiénes eran los que gobernaban el mundo? En Génesis capítulo 3, capítulo 1 y 2, ¿quiénes gobernaban el mundo? No. ¿Quiénes gobernaban el mundo? En el capítulo 1 y 2, ¿quiénes gobernaban? Hasta llegar al 3, ¿quiénes gobernaban? No. Adán y Eva. No fue Adán y Eva que Dios le dio la autoridad de subyugar la tierra, de gobernarla y de llenarla. ¿A quién fue que Dios le dijo, ponle nombre a todos los animales, dirige, gobierna todo? Y cuando a ti te dan a gobernar, no te está diciendo que tú eres el mandamás, que tú eres el que manda todo. Ahora, ¿cuándo perdió Adán y Eva ese gobierno? Cuando pecó, cuando vio Eva que Satanás le ofrecía algo, que se dejó engañar también, porque le estaba ofreciendo algo que ella ya tenía. Pero permitió o incitó a Eva a que la codicia entrara en su corazón, para que Eva quisiera tener más de lo que ya Dios le había dado. Ese es el problema mayor de la codicia. La codicia entra en el corazón cuando usted quiere tener más de lo que usted tiene. Cuando usted quiere tener más de lo que puede tener, entonces usted es un codicioso. En ese sentido, entonces, todo el poder que tenía Adán se le transfirió a el diablo. Como el diablo gobernaba todo, entonces, ese poder, del poder de la muerte, el poder de la vida, todo el mal que había en el mundo, todo ese ímpetu que tenía Satanás, es Cristo quien viene a restituir al hombre todo lo que el hombre había perdido. Recuerde ahorita que le puse los dos ejemplos. Cabeza federal de los hombres caídos, Adán. Cabeza federal de los hombres salvados, Cristo. Así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos son vivificados. Entonces, en Apocalipsis 20, el diablo es atado. Y es atado por 1000 años, para que no engañe más a las naciones. Entonces, atado, lo que significa es, no significa inactividad, sino limitado, reitero. Antes, escuche bien, antes las naciones estaban en tinieblas. Antes de que Cristo viniera y de que Satanás fuera atado, las naciones estaban en tinieblas. Ahora
el evangelio avanza globalmente. Cuando el evangelio avanza globalmente, ¿sabe lo que hace el evangelio? Cada vez que el evangelio llega a una vida, a una comunidad, a un pueblo o a una nación, ¿sabe lo que hace? Despeja las tinieblas. Donde hay evangelio, hay luz. Donde no hay evangelio, se está en total oscuridad. Por eso la Biblia es clara cuando dice, para eso apareció Cristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y es más, él dice, en Juan capítulo 1 dice, y a los hombres que vivían en tiniebla, luz le resplandeció. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Mateo confirma esto. 28, 19, 18 al 19 dice, toda potestad que en el cielo y en la tierra. ¿Sabe cuándo el hombre pudo obedecer el mandato de Cristo de predicar el evangelio a todas las naciones? Cuando el diablo fue atado. Hasta que Satanás no fuese atado, el evangelio no podía llegar a todas las naciones como llegó en su momento y como ha llegado hasta el día de hoy. Si a Satanás lo soltaran, el evangelio no es que no llega, es que llega con menos efectividad y llega lento, porque la obra de Dios nadie la va a detener, pero a Dios nadie le puede hacer sombra, ni nadie le puede hacer galanteo, porque lo de Dios tiene que avanzar hacia adelante. Esto solo es posible, ¿por qué? Porque Cristo reina y Satanás está restringido. Aplicaciones prácticas que debemos de tomar en cuenta. 1. Vivimos desde la victoria, no hacia la victoria. No luchamos para que Cristo venza. Luchamos porque Él ya venció. 2. El reino ya está operando en la iglesia. No hay que orar para que el reino venga. Hay que orar para que el reino avance. Pastor, ¿y la oración modelo? Recuerde, es una oración modelo. Oremos para que el reino avance, porque el reino ya está entre nosotros. No debemos temer el avance del mal. Si usted ve que hay guerra y que hay pleito, no le tenga miedo a eso. Jesucristo está en control. No tenga miedo de, ay, que aquello, que el Medio Oriente, que el gas, que la gasolina. No le tenga miedo a eso, hermano, porque todo el tiempo ha sido así. Vamos a ver, aunque estoy ya aplicando, pero en ese sentido, hermano, cuando yo era niño, yo recuerdo que una libra de arroz, mi papá me mandaba a comprarla al colmado. ¿Y sabe cuánto costaba? 40 centavos. Un cartón de huevo, ¿sabe cuánto costaba? 7 pesos. 7 pesos no, 50 centavos. Un cartón de huevo. ¿Y cuánto cuesta un cartón de huevo hoy? ¿Y cuánto cuesta una libra de arroz? Con lo que se compra una libra de arroz ahora, se compraban 3 sacos de arroz en mi época. Sin embargo, el mundo no se ha atrasado. El mundo ha avanzado, hermano. Las calles por donde yo andaba cuando yo era niño eran calles pedregosas y estrechitas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi primer viaje que yo hice de San Francisco de Macorís hacia San Pedro, esa autopista Duarte que usted ve ahí, yo recuerdo, ¿sabe cuánto tiempo se duraba para llegar? Oiga bien, de San Francisco de Macorís a San Pedro, se duraba alrededor de 6 a 7 horas para llegar. Y ahora usted llega a la capital en 1 hora y media. Entonces el mundo no se ha atrasado. El mundo ha ido avanzando. Entonces, no le tenga miedo a que el Medio Oriente, que la gasolina, que aquello. Hermano, usted va a seguir comiendo. Solamente no come el que no trabaja. Es el que no come. Sin embargo, todo el que se mueve, Dios le da el pan. Vamos a ver, no salen los pajaritos todos los días por la mañana, a las 6 de la mañana, a buscar el gusanito. Y ellos vuelven al nido otra vez con el gusanito en la boca para alimentar a su cría. Y ellos no trabajan para que ese gusano produzca. Ellos no trabajan por eso. Y sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que Dios los cuida. Y no tiene Dios mayor cuidado que con las aves, con nosotros. Entonces no tenga miedo, hermano. No le tenga miedo a nada. Que ya todo está pago. Claro, hay que esforzarse. Y hay que trabajar. 4. Nuestra misión tiene garantía de éxito. El evangelio
no fracasará. Ni los que llevan el evangelio menos fracasarán. Porque aquel que da la palabra también da la protección. Aquel que envía también capacita. Así que el evangelio va en progreso y transformará naciones desde el mismo momento en que comenzó la obra del Señor. Pablo dice en Colosenses 2, versículo Colosenses 1:23 dice: yo me gozo y me alegro de que el evangelio se ha predicado a todas las naciones bajo la creación. Eso fue Pablo en su época. Imagínense a la época de nosotros, si el evangelio no ha llegado a todas las naciones. Por supuesto que sí. En conclusión, Cristo no está esperando ser rey. Él no está por allá distante. Cuando me llega el chance yo reino. No. Es Cristo. Es ya. No será, es ya el rey. El reino no está en pausa. Ya está en marcha. La cruz no fue una derrota, fue la victoria decisiva de todos los poderes cósmicos para salvar a la creación, que Él mismo garantizó esa salvación. Y nosotros como la iglesia vivimos en esta gloriosa realidad. Cristo reina, Satanás está limitado, el reino avanza, la victoria está asegurada. Amén, gloria a Dios. Como alguien pudiera decir ahí, no más palabras, su señoría. Eso está clarísimo, como decía el rey. Gloria a Dios. Amén, que Dios le bendiga. Amén.